Bueno, bienvenido Alejandro, que es el tercero que se suma. La verdad, bueno, digamos lo cierto, no sé cuánto de lo que puedo preguntar ya lo hablaron, digamos, porque yo acabo de entrar al estudio y estaba en la redacción, así que no estaba directamente con el diálogo, pero en todo caso, como sí sé que se incorpora y es nuevo en nuestro living, le pregunto a Alejandro, digamos, que creo que incluso ha tenido una presentación judicial, ¿no es cierto?, sobre este tema del subte. Así es, hoy presenté una apelación al fallo del juez Mántaras que habilita el aumento del subte y lo hice aportando una nueva prueba que es el resultado de la auditoría de la ciudad, que en esta semana se conoció y que un poco tiene números muy distintos a los que maneja el gobierno y al que maneja la empresa en lo que hace a los costos del servicio. Y por eso creo que es importante que la justicia tenga este dato. Yo le he pedido que rápidamente suspenda el aumento y analice, ¿no es cierto?, esto, porque cambiaría toda la lógica del gobierno. El gobierno se basa, ¿no es cierto?, y acá está mi amigo Mocarielo, se basa y ha venido propagandizando en todos los medios que la tarifa técnica, es decir, lo que saldría el boleto sin subsidios, es más o menos 7 pesos con 50, 7 pesos con 60. Pero la auditoría dice que no es así. Dice que es de 5 a 5,50, según si se mide el INDEC o los números, ¿no es cierto?, inflacionarios de la ciudad. Entonces, es una diferencia grande por cada boleto. Entonces, si el gobierno... Le hago una pregunta técnica, Alejandro, digamos, antes de seguir. Después, obviamente, tengo algunas. Repito, no sé si para Oscar y Vilma van a ser repetidas, discúlpeme en ese caso, pero bueno. Y esto de la doble apelación, digamos, ¿funciona? Porque, digamos, la justicia, tenemos un fallo ya en ese sentido. La justicia es como que autorizó la nueva tarifa. Claro, lo que pasa que, ¿cómo es el sistema? Yo en marzo presenté un amparo. Ese amparo me lo dieron a favor en aquel momento y desde el 19 de marzo hasta hoy no se aumentó la tarifa. Que fue teóricamente el tiempo que la justicia se tomó para estudiar el tema. Sí, hubo varias apelaciones, el gobierno apeló a Cámara y lo rechazó, también intentó una medida en el Tribunal Superior de Justicia que no prosperó, y el juez ahora revoca la cautelar, pero me da opción a mí apelar. Ajá. O sea, yo puedo apelar, tengo 5 días hasta el lunes, yo hoy he presentado la apelación porque es la misma causa, es el mismo trámite y es una medida del juez de primera instancia. Ajá. El que revoca la cautelar. Por lo tanto, yo hoy he apelado a Cámara y también tengo la opción del tribunal en caso de que fuera negativo. O sea, son parte de la propia instancia. Bueno, ahora sí, está bien, perfecto. Ese era el tema. Sí, Oscar. El estudio técnico para llegar al valor real de lo que cuesta el servicio de acuerdo a la cantidad de pasajeros y la utilización, no es aplicando índices del INDEC o el índice que tiene en este momento la Ciudad de Buenos Aires, sino es el costo real de cada cosa, cómo se compone el gasto. La estructura de costos de subte. La estructura de costos, precisamente, y no es haciendo índices de corrección, porque eso siempre termina distorsionando, cuando uno aplica esos índices, termina distorsionando absolutamente todo. Si uno analiza, por ejemplo, que dice que le arreglamos el salario a la gente de acuerdo a la aplicación del índice, ya sea del INDEC o al propio. Y uno se va a dar cuenta que la canasta se compone con una variedad de cosas que a veces no se corresponde con el índice directo, porque siempre hay alguna cosa que se agrega o se saca para distorsionar precisamente el índice. Entonces, la verdad es que el servicio de mantenimiento, más el costo de rodaje, más las cuestiones que tienen que ver en la composición técnica de la tarifa, no tiene nada que ver con el índice, que ese es lo que me parece que es la distorsión por el cual ha arribado la auditoría en hacer el estudio de costos. Yo me voy a poner, si me permiten, pero de todas maneras, yo creo que esto va mucho más allá de la cuestión. Lo cierto es que todos los meses la ciudad ha tenido que ponerse, digamos, y eso es plata que sale del conjunto de la sociedad, que es la que contribuye les decía que me iba a poner un minutito en usuario. Yo utilizo el subte y, digamos, independientemente de las consideraciones técnicas, digamos, y de dinero, que obviamente allí termina todo, porque obviamente son los bolsillos nuestros los que están en juego, pero claramente, digamos, el subte es medio una calamidad, digamos, y para cualquiera que se
que separen un andén desde el estado de las estaciones hasta el estado de los vagones, y la propia calidad del viaje dista mucho de ser lo que uno quisiera, ¿no es cierto? Y acaba la pregunta para los tres. Resulta, me parece difícil hacer una adecuación, ahora que la palabra está de moda, de todo eso, sin dinero. Es decir, ¿cómo se hace? ¿Cómo se haría, digamos, si no hay subsidio pleno del gobierno o que de alguna manera impacte en el precio del viaje, digamos? Bueno, pero yo acá... Yo discrepo un poco con el análisis de Oscar, porque creo que la auditoría ha hecho un estudio muy serio y no está ligado al tema del costo de la inflación. Ha descubierto que la empresa pasa gastos que no son tales. Esa es la diferencia que hay entre la auditoría y el estudio de costos de la propia empresa. Yo en todo caso creo que el gobierno tendría que... La empresa es Metrovía. Es Metrovía. En todo caso el gobierno tendría que partir de el costo más bajo, de defender los intereses de la gente y no de defender el informe del gobierno. Pero bueno, el gobierno ha decidido que defiende todo lo que dice la empresa. Si la empresa dice 7,50 está bien, si le dice 10 está bien. Ahora, hay un estudio serio de la auditoría que dice que es 5 el peso y no 7. Entonces, si nos basamos en ese pero precio... aún en ese caso, Alejandro, de todas maneras estamos por debajo. Sí, pero, la tarifa está por debajo del costo. Pero no es lo mismo si es 5, porque ahí podemos discutir bajar subsidios. Porque, ¿se entiende? O sea, pero no puede ser que ustedes presenten a la legislatura el pedido de aumento del 40% de los subsidios, que es lo que están tratando, y encima pidan el aumento del 40% de la tarifa, cuando hay basándose en un estudio que dice que el precio técnico es 7,50, cuando hay otro, más creíble, porque no se lo hizo el propio Lobo, sino que lo hizo un órgano independiente que dice que es 5. Fíjense ustedes, yo con esto termino. Ustedes dicen que vienen subsidiando la tarifa casi en 4 pesos. Eso es lo que dice el gobierno. Yo pongo 4 pesos por pasaje. Como es 7,50, pido que el pasajero pague 3,50. Ahora, no es lo mismo si ustedes ponen 4 pesos y sale 5, porque quiere decir que con 1 peso más se llega a la tarifa. Yo no planteo que el precio del boleto sea 1, pero tampoco sigamos aumentando subsidio y todo cuando hay un estudio de costo que plantea que se puede bajar. ¿Vilma? O se baja la tarifa o se bajan los subsidios, pero no se le sigue pagando así. Medio calladita. Sí, no, de verdad, es que lo que estábamos un poco planteando hasta recién, estábamos debatiendo en el mismo sentido. 2-1, Carlos, ese es el tema. Ojo, ella es de Racing, nosotros dos somos de Boca, así que en eso estamos... Estamos enfrente de del vicepresidente de Boca. Yo le estaba diciendo que nosotros... De su vicepresidente. De mi vicepresidente. Nosotros creo que la experiencia que hemos tenido en este país, en el transporte con los concesionarios, es absolutamente nefasta. Y Rogio, que es el concesionario de Metrovías, es también parte de la concesión del Sarmiento y de algunos ferrocarriles. Era, bueno, el caso del Sarmiento ya no es más. Bueno, sí, hasta ahora. Pero creo que lo que quedó, lo que se desnudó después de los accidentes es cómo se mueven y cómo... en el propio subte durante muchos años, todo el tema de las tercerizadas, de que hacían de limpieza, de seguridad, hasta que los trabajadores dieron la pelea porque pasaron a ser parte del convenio, eran todos dibujos truchos de los concesionarios, o de ese concesionario, porque hace muchos años que está, que lo que hacía era dibujar empresas tercerizadas que hacían determinadas tareas y pasarle a la ciudad un monto por cada trabajador que no tenía nada que ver con lo que después le pagaba al trabajador. Usted estaría, porque eso sí, medio, y en todo caso lo ratificamos, directamente por una estatización del servicio. Absoluto, pero con control social, como decimos nosotros, que es el control de los trabajadores. Y lo veo allá Alejandro adhiriendo, pero... Pero ¿sabe por qué? Porque en todos los lugares donde el subte anda, el subte anda. Y o sea, yo comparto la cuestión de nosotros estábamos discutiendo Europa, porque viste que les gusta mucho hablar de Europa, muchos dirigentes, pero no a la hora de ponernos de acuerdo de quiénes son el transporte público en los lugares en que efectivamente funciona, es estatal. Y en el subte y en los trenes. Pero vos convenís que, digamos, la chantada argentina... también el tema estatal lo manejó mal, digamos. Sí, bueno, acá los servicios fueron del Estado, yo te diría, la mayor parte del tiempo. Fue utilizado por algunos gobiernos para trasladarle deuda externa, deuda de todo tipo, para hacerlos deficitarios, y porque tienen una consideración... No tengo dogmas, no tengo con respecto a esta cuestión del privado o del Estado. o que es del Estado.
Lo cierto es que hay una realidad, hay un contrato, soy de los que piensa que los contratos están para cumplirse. No, y la Argentina ha dado bastantes muestras en lo contrario y no le fue bien no cumpliendo Entonces, contratos. lo que a mí me parece es que en este momento técnicamente la ciudad no está en condiciones de hacerse cargo de la noche a la mañana del servicio, y lo que sí hay que ir reforzando paulatinamente en los próximos tiempos a ESBASE, que es la sociedad que administra los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, como para que muchísimas cosas que ya subterráneo se ha hecho cargo, porque todos los negocios que estaban colaterales a la prestación del servicio de subterráneo ya lo ha tomado la ciudad, ya está ESBASE. De hecho, las mejoras que uno advierte en muchas de las líneas tienen que ver precisamente porque el Estado ha metido mano, ha recuperado sectores, ha otorgado una mayor posibilidad de tener andenes seguros en el sentido de cámaras. En definitiva, los delincuentes ya no encuentran tierra fértil como para los pungas y todas esas cosas arrebatadores que pululaban los andenes de los subtes de Buenos Aires, precisamente porque la ciudad está haciendo grandes inversiones. De la misma manera que la semana pasada hemos votado un endeudamiento para incorporar 140 coches nuevos, es decir, la ciudad está haciendo un esfuerzo que, por supuesto, cuando uno habla de la prestación del servicio, el servicio tiene que ser soportado más por los usuarios que por el conjunto de la sociedad, porque eso es lo más, por lo menos desde la visión nuestra, es lo más adecuado. Yo creo que en esta idea de que el principal soporte es del usuario y no de la sociedad. Yo creo que el servicio de transporte, el Estado no se puede desentender por completo por una cuestión. Si se desentendiera y solo quedara al arbitrio del mercado, no viajaría un sector de la población. En todos los lugares del mundo, el Estado invierte en el transporte como invierte en educación y en salud. Hay servicios que son derechos de la gente y obligaciones del Estado. Entonces no se puede decir, no, acá si sale 10 pesos, cobramos 10 pesos porque no viajaría un sector de la población. Pero estamos claros que la discusión no es Ahora, una vez dicho esto, yo creo que, por ejemplo, el subterráneo hay que discutir que cuando se lo privatizó daba ganancia. O sea, y esto están los números, daba ganancia. ¿Qué pasó desde que se privatizó, que daba ganancia el subterráneo, hasta hoy, donde este año está presupuestado invertir 980 millones de pesos el año que viene? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué pasó entre que daba ganancias en su momento y hoy? Hay una ecuación, cambió bastante. Hay una ecuación numérica. Hay una ecuación numérica que sin controlar. Discúlpame, Alejandro. Hay una ecuación numérica que cambió muchísimo. En los tiempos del gobierno de Ibarra, todavía estábamos en la época del 1 a 1, se votó la ley 670, que era la ampliación de subterráneo. Ahí estaba calculado precisamente que con la rentabilidad que daba el subte, uno podía ir a la ampliación de subterráneo y daba. Pero hay que acordarse que era 1 a 1, que esa tarifa estaba planteada en dólares. Estaba planteada en dólares. Entonces había una rentabilidad, poquito, ¿no? Y en función de esa rentabilidad uno podía decir, hago trazas nuevas, incorporo líneas nuevas y se cobran con la renta que genera el subterráneo. Eso fue una Argentina que no existía, que era una versión de un dibujo desde la economía que realmente la Argentina no pudo soportar. Sí, pero también lo que pasó es que existieron los concesionarios y el concesionario no solo que no invirtió lo que tenía que invertir y dejó que se cayera todo, y hizo todos los dibujos necesarios en las empresas tercerizadas para llevarse toda la plata que se llevó durante estos años, sino que además hizo convenios. Los convenios iniciales que tenía Metrovías o el concesionario era por una cantidad de pasajeros. Esa cantidad de pasajeros se duplicó, se triplicó. Yo me acuerdo bien que cuando se hizo una renovación automática hasta el 2017 de los convenios, nosotros hicimos una investigación y cuando los trabajadores hicieron la lucha de las 6 horas, hasta le presentamos en el debate los boletos mellizos para evadir que hacían el concesionario. Había una tonelada de boletos mellizos, o sea, todo tipo de trampas para llevársela. No les preocupa la preocupación que tiene que tener el Estado de que es un servicio público, ¿me entendés? Y que lo que la gente tiene que tenerlo, tiene que ser accesible, tiene que ser seguro. Ustedes notan, entonces, principalmente Vilma y Alejandro, ¿no es cierto? Que obviamente son oposición a Oscar. ¿Ustedes notan, digamos, esta idea que decía Oscar recién, de que, bueno, por lo menos personalmente él no tiene una cuestión dogmática previa,
y que incluso, digamos, la ciudad ha hecho, ¿eso lo admiten, digamos, o no? Cuando fue la reducción del horario a 6 horas, por ejemplo, votamos juntos, porque compartíamos en ese momento la legislatura y yo voté y defendí lo que los trabajadores planteaban en su momento. Es decir, lo que hay que pensar aquí es que la ciudad ha heredado una situación de hecho que está tratando de hacer enormes esfuerzos para mejorar y corregir, pero seguramente en algún punto vamos a tener diferencias, pero no tantas como las que se pueden expresar desde el punto de vista del dogma ideológico, sino acá lo que hay que pensar, cuál es lo mejor para el conjunto de la sociedad, no solo para los usuarios, que son los que realmente tienen que utilizar. Y yo creo que podemos ir a una escala de tarifa social, de muchísimas cosas que se pueden incorporar realmente, porque hay sectores que de la única manera que se pueden trasladar o pueden ir a su trabajo es utilizando el servicio público de transporte. Alejandro. Yo creo que, yo sinceramente creo que parte de por qué hemos perdido tanta plata tiene que ver con que no se ha controlado a la empresa. Fíjese ahora, hay una auditoría que dice que el precio es 5,50 y el gobierno sigue insistiendo con que es con 7,50. ¿Usted sabe qué dice la auditoría? La auditoría dice que la empresa pone gastos que no son tales. Por ejemplo, es uno, para llegar a los 7,50, que incorpora como gasto la depreciación del material rodante. Usted sabe que el material rodante no es de la empresa, es de la ciudad. Por lo tanto, no sé por qué tenemos que pagarle el deterioro del material rodante si después los nuevos subterráneos los pagamos todos desde plata de la ciudad. O sea, la auditoría ha descubierto ahora en relación a esta tarifa que la empresa de manera fraudulenta pasa gastos que no son tales. O sea, yo creo que... Ahora se estudió. No ahora tengo la idea de que, digamos, un gobierno, sea del signo que sea, digamos, salvo que estemos hablando de una connivencia, en todo caso lo pregunto, defienda a una empresa, Oscar. No, para nada. Aquí el dato técnico sobre el costo lo ha hecho SBASE, no lo ha hecho la empresa. Eso es así. Sí, pero la empresa, pero SBASE le pide a la empresa que le mande los datos. Pero en base a datos de la empresa. ¿Sabés dónde hacen las empresas tercerizadas los servicios públicos? Lo hacen en el departamento de diseño, ¿me entendés? Dibujan todos los gastos. Entonces, y eso lo pagamos todos y lo paga el Estado también. ¿SBASA lo hizo en base a datos proporcionados por Metrovías? No, pero de todas maneras son datos que uno puede cotejar a nivel internacional, se hacen estudios. Nosotros hemos contratado, en su momento cuando rechazábamos la transferencia que Nación le quería dar a la ciudad, nosotros hicimos hacer un estudio muy serio por gente que tiene que ver con la administración de los subterráneos de España y de subterráneo de Madrid y de París. Es decir, no queríamos aceptar el subterráneo en las condiciones que estaba, no queríamos aceptar en las condiciones que estaba, era por estas razones y no por otras. O sea, cuando llegó al momento... Porque no se puede generar arbitrariedades porque hay contrapartes, Alejandro. La auditoría está para eso. Oscar, sí, acá, ¿para qué sirve una auditoría si cuando hace un estudio, que encima, yo personalmente, discúlpame, si hay cualquier persona normal que le dicen, mira, el vaso ese... vale 7,50 y viene otro y dice, no, te doy el mismo vaso por 5 pesos. ¿Por qué vamos a comprar el más caro? Si ustedes tienen una opción, acá lo que estamos hablando no es cuál es la tarifa, cuál no es la tarifa, sino es aumento sí o aumento no. El del momento que se nos transfieren los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, nosotros decíamos, llegamos a la tarifa 2,50 y necesitábamos, si el Estado Nacional no nos daba la parte del subsidio que estaba abonando ellos, nosotros tenemos que modificar la tarifa. Alejandro consiguió, a través del amparo, mantener la tarifa quieta hasta que se hagan los estudios. Le hago una última respecto de esta cuestión y que quiero proponerles un cambio de tema. ¿Cómo van a determinar la franja de boleto social? No sé si es tan fácil, digamos, ¿no? Bueno, hay algunas propuestas que están dando vuelta, que todos aquellos que tienen planes sociales directamente entran dentro de la franja de... ¿Y va a estar limitado a eso, a planes, o digamos se podrá agregar si uno tiene un universo, por ejemplo... Porque los jubilados ganan menos que los planes sociales. Y tiene la referencia de cómo han determinado las tarifas sociales en otras grandes ciudades,
En esa estarían jubilados, estarían los estudiantes y los que reciben planes sociales. Ahí ya tendríamos un universo bastante importante como para determinar cuál puede ser una tarifa social. Ese es un tema polémico. No, es un tema polémico porque el juez, cuando saca la resolución última que les autoriza el aumento, le pone 7 ítems que tendría que cumplir la tarifa social. Y es mucho más abarcativo de lo que dice Oscar, porque por ejemplo plantea... Ya sé, por eso yo como para agregar... incluso porque hay algunos datos que es difícil de cómo medirlo. Por ejemplo, dice... A ver si entro en alguno, che. Dice toda la gente que, por ejemplo, no llegue a un ingreso de la canasta mínima, ¿no es cierto? Que también dice la gente que está desocupada. También dice aquella gente que tiene una problemática de empleo, mal empleo crónico, o sea, que puede hacer una changa, o sea... Abarca, que yo eso no tengo todavía claridad bien cómo se puede hacer una base de datos. Cambio el tema, porque creo que entre Luis y yo con el tema subte, creo que lo no es inacabable, pero bueno, creo que más o menos lo completamos por lo menos para la gente que nos ve. Mientras no se transforme en impagable, está todo bien. Estamos todos de acuerdo.